Los temas como matrimonio, divorcio o adulterio son a menudo mal entendidos por aquellos que tienen una Biblia en la mano, lo que vendría a ser el cristianismo en su totalidad. Pero esto ha sido así en muchos otros temas. El problema real radica en aquellos que afirman someterse a la legislación de la Torá y aún así hacen uso de conceptos cristianos y culturales para querer entender y explicar estos temas. En este video vamos a exponer detalladamente la legalidad del matrimonio, divorcio y qué es el adulterio en la Torá, es decir, lo que realmente la Biblia dice de esto. En otras palabras, ¿cuál es la perspectiva del Altísimo frente al tema? Sabemos de antemano que este video no será del agrado de muchos o muchas, por la cantidad de prejuicios sociales y desentendimiento que se tiene frente a este contenido, pero al menos se declarará la verdad. Pese a que el afecto, cariño, romance y hasta el atractivo físico, etc., son parte esencial de lo que nosotros como seres humanos contemplamos sobre una pareja previo a establecer un contrato matrimonial, nada de estas cosas le compete al Eterno, y hablaremos desde su perspectiva. Y antes de que alguien diga que a él sí le interesan estas cosas, porque Proverbios dice, deleítate en la mujer de tu juventud, o porque Cantar de los Cantares habla de la recreación en pareja, tengamos en cuenta que estos son proverbiales palabras de un hombre sabio, y que en ningún lado dijo, así ha dicho Yahweh, por lo que son escritos sapienciales, diseñados como consejos de vida para extender los días y que en el proceso tengamos paz. Así que, como veníamos diciendo, de la misma manera como la ley le es irrelevante saber si una viuda estaba o no profundamente enamorada de su esposo o si apenas lo toleraba para poder tramitarle su justa pensión, así el Eterno no mira estas cosas para hacer ejercicio de la justicia. No encontramos en la Torá cláusulas que digan el marido deberá estar enamorado y la mujer también, pero sí encontramos que habla de cumplir su alimento, vestido y deber conyugal. Es una constitución. Y que hoy en día un padre separe a su hija de edad fértil para ser partícipe de un matrimonio arreglado con un hombre, digamos, 30 años de edad, sería algo muy raro a nuestros ojos, pero claro, con la salvedad de que la joven tenga la capacidad de decidir si acepta o no, tal como consiente la Torá. Pero, aunque ella esté de acuerdo, no dejaría de ser algo raro a quienes hoy me escuchan. Y no faltará de aquellos que se levanten señalando que esto es un abuso o maltrato de los padres, siendo tachados de retrógradas, solo porque no se acomoda a nuestra cultura. Pero, ante los ojos del Eterno, todo estaría llevándose a cabo a la legitimidad y a la justicia. De no ser así, como Isaac, el patriarca, que es un modelo de Mesías, hubiese encontrado esposa, si no fue por un matrimonio arreglado, sin antes haberse visto, siendo él de 40 años y ella menor de 16, variaciones de edad que no difieren mucho entre Miriam y Joseph, los padres de Yeshua, y el Eterno jamás tuvo problemas con esto. De la misma forma tenemos el tema de los matrimonios múltiples. Vamos a lo largo de las narraciones bíblicas y vemos cómo un hombre con más de una esposa nunca fue un objeto de escándalo ni para el pueblo ni mucho menos para el Eterno. Pese a que la ley creada inteligentemente para normar la vida de la sociedad de Israel en justicia, misericordia y equidad, jamás menciona la poligamia como una orden o un plan imperativo para cada varón, sí entra a regular esta práctica. Cuando nos dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, su vestido, ni el deber conyugal para con la primera. O en otro lado de la ley dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, o también cuando se escribe, un hombre no tomará dos hermanas para hacerlas rivales. Como vemos, no insta al varón a tener más de una mujer, pero en ninguna manera lo tacha como algo ilícito o pecaminoso. Y dado que el Eterno no cambia, no debemos erróneamente pensar como muchos, que aquello estuvo bien en el pasado pero ahora estaría muy mal. La sociedad cambia. Las modas van y vienen, pero la mente del Eterno no está sujeta a modificaciones con el paso de lo que nosotros experimentamos como tiempo o años. Lo que sí hay que aclarar es que, a diferencia de lo que la mayoría cree, esta actividad no era incentivada por la lujuria del varón. Para eso siempre existió la prostitución, y es más, las sacerdotisas de templos paganos, cosas que eran castigadas de acuerdo a la ley con la muerte. Sin embargo, tener dos o más esposas no era lo mismo ni equivalente a lo que hoy en día sería tener un amante.
Es decir, tener dos mujeres era tener dos familias, dos cargas familiares en todos los sentidos, dos casas o tiendas, dos grupos de hijos, doble responsabilidad, cuyas ganancias debían repartirse para dos lugares, y un varón que no podía estar en una sola parte, o más tiempo donde él quisiera, sino repartido donde le toca. Cuando vemos poco de lo que se escribe de la vida de Jacob, quien tuvo dos esposas y dos concubinas, se sabe bien que sus mujeres le tenían por turnos, y en ocasiones ellas arreglaban sus encuentros e intercambiaban. Jacob, por otro lado, no podía negarles lo que era suyo por derecho. También debemos saber, en cuanto a un segundo matrimonio, que la primera mujer debería estar completamente de acuerdo, algo que para aquella época no era difícil de conciliar, pues era algo que se veía muy a menudo. Ni nunca jamás las mujeres llegaron a tener complejos, pues era su forma de vida. Una de las razones del por qué esto era una práctica tan común es debido a que estadísticamente siempre han existido más mujeres que hombres, y si a esto le sumamos que el promedio de vida del varón no era tan alto en comparación al de las mujeres, debido a las guerras, actividades de caza, estar expuestos más al ambiente, golpes, heridas, y a tener por supuesto una vida más barbarie, esto dejaba a las mujeres a un destino de insostenibilidad, si no se hacía a la cobertura de un varón. Por la naturaleza mensual de su femineidad, la descalificaba para muchos trabajos, y cuando entraba en estado de embarazo, viviera o no el padre de la criatura, ella necesitaría una completa asistencia. Más aún cuando el niño naciese, ella no sobreviviría sin apoyo, por lo que compartir esposo era una actividad cotidiana y de comodidad para la supervivencia, algo muy distante del mero morbo. Miremos algo aún más increíble. Cuando se vivía tribalmente y uno de los hermanos llegaba a fallecer sin dejar descendencia, era un derecho de la viuda exigir que el hermano del muerto le dé descendencia y manutención, a modo de esposa en segundo grado, para no perder el patrimonio de su exmarido. De otro modo, ella se lo daría a alguien fuera de la familia del esposo y esto no tendría validez, perdería todo. Pero lo curioso aquí es que aquellos que señalan que esta práctica es escabrosa y está a favor de los deseos pasionales del varón, es que la mayoría de los varones no les hacía feliz esto, y muchos la rechazaban y eran sometidos a demandas judiciales por sus cuñadas. Y vemos ejemplo de esto en la Biblia. Sabemos también cómo después de las guerras se tomaban las ciudades y todos los varones eran eliminados, aun los niños, con el propósito de no contaminar la simiente. Pero a las mujeres se las dejaba con vida, como estipulan las leyes de la guerra, y éstas podían ser tomadas como botín de guerra para ingresar a ser parte de un nuevo hogar y tener sustento. Después de su periodo de prueba, donde se confirmaba que no estuviese embarazada, el varón podía tomarla. Y sí, esto puede parecernos cruel, pero no lo miremos como si estuviese pasando hoy en día, sino con la realidad de hace más de 2000 años, donde el mundo era más brutal y sanguinario de lo que conocemos. La otra opción para aquellas mujeres que rechazaban este hogar era morir siendo desterradas, sin olvidar que los otros pueblos fuera de Israel no preguntaban la opinión de ellas, las trataban como querían o como esclavas sexuales a las que podían abandonar cuando quisiesen. La ley del Eterno les prohibía esto a los israelitas. Si alguna de ellas era tratada de esta manera, podían ellas demandar y el marido le dejaba ir con alguna indemnización, como dice, por cuanto la humilló. Para las mujeres de aquella época, la ley del Eterno era un refugio de justicia y paz, al igual que para las viudas que tenían el privilegio de entrar y recoger comida en los campos de trigo de los hacendados del pueblo. No olvidemos también que en muchos casos era una necesidad. Quienes mayores bienes tenían necesitaban mayor mano de obra para administrarlos, y una mujer anualmente puede dar a luz un promedio de un solo hijo, 2 o 3 en casos raros en que los niños compartan un útero, sin mencionar los cambios físicos y hormonales que la mujer sin duda presentará durante este periodo, mientras que el varón puede al año cubrir varias parejas y tener un número casi ilimitado de hijos, lo que deja a la opción de tener más de una esposa en algunos casos necesario. Vemos como Gedeón, varón del Eterno, quien tuvo 70 hijos, del cual se dice porque tuvo muchas mujeres. Elcana llevó a sus esposas, Ana y Penina, al Mishkan, cumpliendo el mandamiento del Eterno, siendo un hombre justo ante los ojos de Elohim, sin nada que se le pueda reprochar. Es más,
Cuando David actuó infamemente contra la casa de Urías Eteo, el Eterno lo castiga no por tomar otra mujer, ni por adulterio, porque no hubo adulterio, sino por tomar a la mujer de su siervo, tal cual señala Levítico 19, cuando dice: si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno, y no estuviese rescatada, ni le hubiera sido dada en libertad, ambos serán azotados, no muertos, no morirán, por cuanto no es libre, pues no es un adulterio. El adulterio se sentencia con la muerte. Pero en cuanto a tomar otra mujer, el Eterno le dice: aún te hubiera añadido más, si así me lo hubieses pedido. Pero ¿por qué has hecho maldad en Israel, llevando a Urías a morir en manos de los hijos de Amón y tomando su mujer de una manera tan injusta? Por lo que, aunque muchas de las condiciones de hoy en día no se prestan para igualar las necesidades de aquellas generaciones, no invalida ni condena el hecho de que la poligamia sea un acto legal ante los ojos del Creador. Se debe también aclarar con esto que no se busca incentivar a los hombres de hoy en día que están bajo la Torá a que tengan varias esposas. Para nada, solo se apunta al hecho de que esto no puede considerarse un pecado. Se explica esto porque si no se comprende este tema tal como lo presenta la Biblia, seguiremos pensando con normas religiosas acomodadas a la sociedad grecorromana, llenas de ideas contrarias a la mente del Creador, y se nos volverá un nivel de conocimiento que no nos dejará trascender jamás y nos mantendrá estancados. Lo mismo frente al conocimiento del divorcio o el adulterio. Premisa: frente al divorcio, una mujer no puede dar carta de divorcio, debido a que el matrimonio es un contrato de propiedad a favor del marido, lleno de obligaciones para ambas partes. Dándole el derecho de propiedad es al varón. Es por ello que una mujer solo puede liberarse de la potestad de su marido con la muerte. Ni siquiera el divorcio puede deshacer por completo el vínculo entre ambos. Este solo sirve para cesar las obligaciones entre los dos. Y pese a que ella, después del repudio, puede tomar un nuevo esposo, no podrá, en ausencia de este último, sea por repudio o por la muerte, volverse a llegar al primer marido. Eso sería algo vil a los ojos de la ley y del Eterno. Sí hay un derecho de propiedad de parte del marido. Y es a esto lo que se refiere cuando se dijo a la mujer: él se enseñoreará de ti, hablando del marido. Es por eso que se buscaba la vida del esposo para poder hacerse con una mujer casada, porque cualquier juzgado del mundo no tardará en condenar a muerte al que tomó la mujer de otro hombre. Y así como por cuestiones de propiedad, un esclavo o siervo no puede decir: ya no voy a ser tu esclavo, me voy de aquí, de manera análoga y con mucha más alta dignidad, pero con el mismo sentido, una esposa no puede decir: ya no voy a ser tu esposa, me voy de aquí. No tiene cabida delante de la ley. Y sí, antes de que se piense, pero ¿qué tal si es un mal hombre o la golpea? La Torá, al igual como usa misericordia de los esclavos que huyen de sus amos, y se nos dice que no podemos devolverlos, sino más bien darles refugio, cuánto más a una esposa que huye de su marido, quien era captor de su vida o de sus hijos. Se le da un escondite y un refugio. Podrá ésta estar separada de él, pero mientras el hombre viva, él siempre será su marido. Y ella no puede tomar a otro hombre, o ambos serían reos de muerte en cualquier tribunal. Aun si ella se propone nunca más volver con él, tendría que pasar ella toda la vida del marido huyendo de la ley. Se cree religiosamente que el único argumento que importa para discutir el tema del divorcio es: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y la verdad, el divorcio no es un mandamiento de la ley, es una salvedad que agregó Moisés a la ley en vista de los constantes conflictos de pareja. La perspectiva de Yeshua y del Eterno, en Malaquías 2, es que el divorcio es una deslealtad de parte del varón, pues apela al egoísmo de tomar una mujer y en cuanto quiere otra y no quiere llevar doble carga familiar o simplemente ya no quiere a la primera, se deshace de esta en base a una excusa no legítima para el divorcio. Yeshua, maestro e intérprete de la Torá, nos dice que, salvo en caso de inmoralidad, y no habla de adulterio, pues eso se resuelve de otra manera, sino que señala inmoralidad como a faltas que den de qué hablar de su mujer, o un comportamiento indigno para una esposa, ya sea un carácter sexual o no, éste podrá darle carta de repudio. De otra forma, quien lo hace, aunque sea en papel legal, es ilegítimo ante los ojos del Creador, y quien se case con la repudiada, pues adultera.
Ante los ojos del Eterno, ella no ha cometido falta digna de un divorcio y aún es una legítima esposa. Shaul o Pablo repite estas mismas palabras cuando cita al Adón Yeshua al decir: mando, no yo, sino el Adón, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es exactamente el mismo consejo. Y en última instancia tenemos el adulterio. En base a todo lo anteriormente presentado, podemos deducir fácilmente que adulterio no es que un hombre tenga dos mujeres. Citando al principio, diremos tal como fue dicho: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando entendemos que la sentencia dictada en este caso es por el acto de que un ser tomó sexualmente a Eva cuando ésta alcanzó sus años fértiles antes que Adán, quien fue asignado como su legítimo esposo, es fácil comprender que la frase «tu deseo será para tu marido» hace referencia al deseo sexual, lo que implica que la mujer asignada a un hombre por voluntad propia, ésta podrá satisfacer sus deseos sexuales solo y únicamente con su marido, y éste será su señor, pues realizar cualquier acto de naturaleza sexual con alguien que no fuese su marido se convierte en adulterio, por lo que adulterio vendría a ser el acto donde una mujer casada está sexualmente con otro hombre que no es su esposo. Lo que, visto de otra forma, el varón comete adulterio cuando se llega a una mujer que tiene marido. Este acto se castiga con la muerte cuando ambos son encontrados juntos. Esto responde a un sistema de cuidar un linaje. La mujer siempre ha sido vista como un campo fértil del cual se coloca la semilla que germina un árbol. La semilla la pone el varón, y éste debería ser cuidada para no usurpar lo que al linaje corresponde por derecho, tal cual se intentó hacer en el huerto, que es plantar una semilla alterna al linaje escogido. Todo en la Torá es basado en linaje. La entrega y distribución de la tierra, la herencia de la misma, los oficios sacerdotales y de levitas, la silla del rey, todo en la Torá gira en torno al cuidado del linaje. La intervención del diluvio fue a causa de este, y la siguiente intervención por mano del Mesías será a causa de lo mismo. La restauración de Israel es por medio del linaje. Estamos hoy aquí guardando el Shabbat por causa de un linaje. Los mandamientos de la mujer cuyo marido sospecha de engaño es por causa del linaje. Como un método de comprobar la paternidad en una época que no había tecnología para la compatibilidad de marcadores genéticos, y vemos cómo una mujer embarazada perdía al niño si éste no era de su marido. Y así, de manera justa, un hombre no gastaba recursos, tiempos y fuerza en un hijo que no era suyo. No era justo. Por ello, dice la Torá, los bastardos no tendrán parte en la congregación del Eterno. Este crimen de adulterio, al igual que los demás crímenes o pena de muerte, debían ser altamente investigados. No se podía tomar a la ligera, no a una leve acusación. Vemos el caso donde llevaron a una mujer adúltera atrapada en el acto frente al mejor intérprete de la ley, y éste con la misma ley la salvó. Sabiendo la astucia de aquellos que le llevaron a la mujer, no les dijo lo que querían oír. Cualquier neófito hubiese respondido que sí, la ley dice que hay que lapidarla, pero siendo muy objetivo, les dijo: si sus manos están libres de culpa de muerte, lancen la primera piedra. Y esto le correspondía a los testigos. Era obvio para él que sin el varón presente y sin haber sido llevado el caso a las más altas esferas judiciales, y con testigos que plantearon mal el caso, esto debía ser desestimado, y la mujer quedó en libertad, aunque siendo culpable. Este es el entendimiento real de la Torá frente a estos temas. Decir lo contrario es mentir bajo una máscara de hipocresía religiosa, que busca acomodar al Eterno en nuestros pensamientos y razonamientos no humanos, sino filosóficos, porque estas reglas que acabamos de ver son dadas precisamente por lo humano que somos. Gloria al Eterno, que fue quien nos dio la Torá, y no nosotros a nosotros mismos, porque si no, ¿qué clase de normas cambiantes y crueles tendríamos en lugar de justicia, misericordia y bondad?